en el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos ante ti, oh Dios, disponiendo nuestro corazón, este tiempo que tú nos has dado, Señor, para escuchar tu palabra, recibir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu enseñándonos, guiándonos para gloria y honra tuya. Gracias por tu palabra, por este precioso libro que tú nos has dejado aquí, con este mensaje tan maravilloso que viene de ti para nosotros. Gracias por esas palabras de amor, por esas palabras que nos exhortan, que nos corrigen, que nos motivan a seguir adelante. Gracias porque te podemos conocer más. En el nombre de Jesús yo hoy oro para que esta tu iglesia, tu pueblo, Señor, al escuchar tu palabra, despertemos, nos volvamos a ti y decidamos vivir conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Hermanos, quiero contarles algo con mucha alegría. Yo espero que la segunda persona involucrada en esto también esté muy contenta. Hace poquito cumplí años de casado. Mi esposa y yo, ¿verdad? No solo yo. Y entonces le doy muchas gracias a Dios por esto. Es muy bonito. Ha sido toda una bendición. El asunto es este. Hubo una vez un joven que tenía un papá muy sabio, y ese joven se quería casar, y entonces fue a buscar a su papá para decirle lo que él tenía en mente. Quería casarse con su novia. Voy a hacer una pausa. Ustedes vieron Laura, mi suegra, cuando yo le dije que nos íbamos a casar. y ese joven fue y buscó a su papá. Y le dijo: papá, me quiero casar con mi novia. Y el papá lo vio y ya lo conoce, ¿verdad? Bien, como todos los papás conocemos a nuestros hijos, y le hace una pregunta: bueno, ¿por qué usted se quiere casar? Y entonces este hijo, casi de inmediato, responde: me quiero casar porque ella me gusta mucho. Es una mujer inteligente, muy ordenada, me trata muy bien. Además, me divierte mucho, me hace reír. Cuando estamos juntos, la paso muy bien. Y el papá le hizo una pausa, y entonces él llegó y le dijo: hijo, usted todavía no está listo para casarse. Y el hijo se queda pensando: pero ¿por qué? Hijo, porque usted solo está pensando en su beneficio. Las cosas que usted ve en esa mujer con la que se quiere casar solo le benefician a usted. Es una mujer que a mí me gusta, es una mujer que va a mantener mi casa ordenada, es una mujer que... Y todo era para él, para él, para él. Y cuando escuchamos a un joven hablando así, uno diría: qué bonito, sí, ve muchas cosas bonitas en su esposa, o en su futura esposa, en su mujer. Pero ese hombre estaba pensando era en él. No había amor, lo que había era, no sé, podríamos decir egoísmo, quizás. Estaba pensando en sí mismo. Y a veces confundimos el amor con eso. El amor, Jesús lo demostró de una forma tan maravillosa, que fue como dando su vida. Y no hay mayor amor que este. Juan capítulo 13 nos dice desde el versículo 1, búsquelo ahí un momento, por favor. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como los había amado a ellos que habían estado con él ahí todo el tiempo, dice, los amó hasta el fin. Y qué maravilloso es
ese mensaje del amor de Dios para cada uno de nosotros. No hay nada más maravilloso que saber que Dios me ama, ¿cierto? Usted también se siente así, gozoso, se siente alegre de saber que Dios nos ama. Y bueno, puede ir a buscarlo, pero usted se lo sabe bien de memoria. Juan 3:16 es el versículo que usamos con respecto al amor, que es maravilloso. ¿Y qué dice? Que de tal manera, no había una forma mayor de expresar el amor de Dios que dando a su Hijo por cada uno de nosotros. No había otra expresión más grande. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice que los amó hasta el fin. Es un amor tan maravilloso. Sí quiero que lo busquemos porque tal vez no sea tan conocido para todos. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿cómo? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. ¡Qué maravilloso! Dice, gran amor con que nos amó, ese gran amor que recibimos nosotros de Dios. Y escuche esto, es lo más maravilloso: estando nosotros aún muertos en delitos y pecados, así nos amó Dios, así nos encontró y nos amó. Hace una referencia a Israel, que la encontró ahí tirada, y él la restauró, la levantó, la limpió, y eso mismo hizo con nosotros como la iglesia. Nos encontró muertos en delitos y pecados, o sea, estábamos sucios, no éramos lo que nosotros estamos viendo hoy aquí, todos bonitos, todos aplanchaditos, bien acomodaditos. No, estábamos sucios delante de Dios, y Él con su inmenso amor nos tomó, nos amó, nos salvó, tuvo misericordia de nosotros a pesar de cómo estábamos. Y si usted ve ahí el capítulo 2 cómo empieza, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque Dios nos amó, así nos encontró, muertos en delitos y pecados, pero no nos dejó así, nos levanta, nos da vida y nos limpia de todo pecado. Dice, en los que anduvieron en otro tiempo. Hay que examinarnos bien, porque si todavía en este tiempo andamos en delitos y pecados, no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? No hemos experimentado ese amor de Dios. Ahora lo vamos a ver. En Juan dice que si alguno ha pecado, primera de Juan dice que si alguno hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. No quiere decir que somos perfectos, pero Juan escribe esa carta para que no pequéis, dice. Os he escrito para que no pequéis. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque Dios con su misericordia nos amó aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, estábamos muertos, mas así como Cristo resucitó, también nosotros juntamente con Él resucitamos y nos ha dado vida.
por ese gran amor. Y es que es muy fácil, como mencionábamos, ¿verdad? Es muy fácil para el joven amar a su novia y la que va a ser su esposa. Es muy fácil amar a la esposa, esa persona que nosotros mismos escogimos porque vimos algo que nos gustó en ella. Es muy fácil. Y es muy fácil por los años pasar y seguir amando a esa persona. ¿Por qué? Porque yo la escogí. Yo vi algo que me gustó en ella. Yo dije, yo puedo amar a esta mujer. Y así usted puede amar a su hijo, a su hija. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Yo lo he visto desde pequeño. Lo amo. Es muy fácil, ¿cierto? Mi mamá, mi papá, qué fácil, ¿verdad? A pesar de sus defectos y todo lo demás, qué fácil es amar a una persona así. Pero Dios nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y sé que hay personas aquí que han conocido al Señor, digamos que de toda su vida, que quizás desde pequeños los han criado en el Evangelio. Pero saben, aún así, yo sé que ustedes han cometido errores, y no porque los conozcan, sino porque la palabra lo dice, y la palabra no miente. No, es cierto, hay algunas personas que hemos cometido más pecados que otras, pero todos en algún momento tuvimos la necesidad de un Salvador, porque todos hemos pecado. Y ese gran amor de Dios, su misericordia, nos ha permitido acercarnos a Él y que Él, en lugar de castigo, nos diera vida, nos limpiara, nos rescatara. Y es que esto es de mucha importancia, porque lo que Dios nos dio no es cualquier cosa. El castigo cayó sobre Él porque nos amó. Ahora, yo me pregunto, bueno, si me encontró sucio, me encontró muerto, me encontró en delitos, en pecado, y aún así me amó, es muy claro que no fue por mí, no fue porque vio algo en mí, porque lo único que vio era suciedad, era pecado, era algo malo, ¿cierto? Si lo vemos así, usted ve una persona así, no fue por lo que usted fue, no fue por esa persona, fue porque fue movido a misericordia. Pero ahora, ¿por qué? Si no fue por mí, entonces ¿para qué me salvó? Y la misma palabra nos lo dice. Quiero que vaya a Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Si alguien lo encuentra, por favor, puede leerlo bien fuerte. Isaías 43 son capítulos que hablan mucho acerca de Dios y son muy lindos. Conocemos a Dios, cómo es Él a través de este libro, a través de toda la Biblia, pero en Isaías, en estos versículos, es muy lindo escucharlo. 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, y los formé y los hice. Amén, dice, todos los llamados, o sea, cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Dios lo escogió a usted? Lo escogió a usted y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Nos salvó para su gloria. Usted tiene una función en su reino, en el reino de Dios. Usted tiene una función ahí. Usted no lo salvó, no, mira, este está aquí todo sucio, tirado, hecho leña, como dirían, y lo junto y voy a dejarlo aquí sentadito y se ve más bonito. No, tiene una función cada uno de nosotros. Dios nos dio, porque discúlpenme por esto, pero es la realidad. Las personas cuando no están haciendo nada, se aburren, se deprimen y algunas veces hasta mueren, deprimidas porque ya no tienen nada que hacer, ya no encuentran una función en sus vidas, ya sienten que son inútiles. Por eso les digo, discúlpenme la expresión, tal vez suena a veces un poquito feíta, pero sucede, es así. Y entonces, si Dios me hubiera levantado, me hubiera limpiado, me pone ropa nueva, me sienta ahí, me deja ahí, me aburro.
Para eso nos da una función también. Algo que hacer. Somos salvados para gloria de su nombre, para darle gloria al único que la merece, para exaltarle a Él, porque Él es el único digno de recibir la alabanza y la adoración. Y eso también nos lo dice en Efesios. No olvide esto, hermano. Incluso apúntelo por ahí, memorícelo. Que nosotros hemos sido llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice para gloria de Él. Pero vaya ahora también a Efesios, vamos a estar mucho por ahí en Efesios, en el capítulo 1 en esta ocasión. Efesios 1, versículo 6, dice, bueno, voy a leer desde el 5 para entrar un poco más en contexto. En amor, habiéndonos predestinado, como nos mencionaba en Isaías, aquí lo menciona en otra palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vaya un momento ahí mismo al versículo 14. Dice que Él las arras, hablando del Espíritu, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted lee todos esos versículos y todos están hablando de lo que Dios hizo con nosotros y el motivo que es para alabanza de su gloria. Es para darle gloria a Dios que el Señor vino a salvarlo a usted y a mí. Es para gloria de su nombre, es para alabanza de Él, es porque tenemos una función. Y es darle gloria a Dios en todas las cosas, en todo lo que usted haga. No es solamente aquí, porque si fuera solamente aquí, entonces sería, ¿qué? ¿Un par de horas a la semana? Sería, si venimos aquí un domingo y nada más de servirle al Señor aquí. No, es en todo lo que usted haga, e incluso en su casa, e incluso en su trabajo. Es todo lo que hagamos, debemos de hacerlo como que si para Él fuese. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para Él es la gloria. Para eso fue que nos salvó. Él nos vio ahí tirados y dijo, fue movido a misericordia. Recuerda cuando el Padre, en aquella parábola que Jesús nos cuenta del hijo pródigo, dice que vio a su hijo de lejos. Probablemente venía todavía oliendo a cerdo, que era lo que estaba trabajando, y caminado, sudado, y de lejos lo ve, y dice que fue como movido a misericordia. Amó a su hijo aún estando así en esa situación. Nos amó a nosotros aún estando en medio de esa condición, muertos en delitos y pecados. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, a una persona muerta yo no llego y le doy la mano y le digo, venga, levántese. No, ¿verdad? Si me caí de la bicicleta, llego, venga, levántese. Pero no estaba así, era peor, muerto. Solamente Dios podía hacer algo por una persona así, por mí. Solamente Dios podía levantarme. Solamente Dios podía hacer eso. Solamente Dios es el que puede hacer algo por usted. Y Jesús, habiendo amado a los que estaban con Él, dice que los amó hasta el fin. Y así lo amó a usted, y así me ama a mí, y así nos ha amado a nosotros, que nos ha dado vida. Vamos una vez más a Juan, capítulo 13. Y vamos a ver qué nos continúa diciendo la historia aquí. Cuando cenaban, y entonces vemos lo que sucedió con Judas. El diablo ya había entrado, ya había engañado a Judas, a ese hombre que probablemente más adelante vamos a hablar de él. Ese hombre que había visto los milagros que hizo Jesús, ese hombre que había escuchado las enseñanzas de Jesús, ese hombre que vio resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, ese hombre que había caminado con Jesús paso a paso todo el tiempo y estaba viendo ahí todas las señales que los judíos pedían que Jesús hiciera y que Jesús había hecho para demostrar que es el Mesías, fue engañado por el diablo.
y al final vende a Jesús. Pero no es esta la historia de amor que estamos contando ahorita. Jesús dice que comienza a hacer algo, a pesar de que ella sabía que eso iba a ocurrir y todo lo demás. Él está sentado para cenar. Imagínense ustedes ahí sentado para cenar y usted se queda pensando, aquí hay algo que falta. Hay una costumbre por ahí que nadie ha hecho. Era una costumbre en aquellos tiempos lavar los pies de las personas, de las visitas en la casa. Era costumbre de cuando alguien llegaba a una casa, lavarle los pies. Y habían llegado a aquel aposento donde estaban tomando la cena y nadie lo había hecho. No había nadie que se encargara de esa función en ese momento. Y Jesús estaba sentado, vea, ahí en el versículo 4, dice, se levantó de la cena. Quiero que lo vayamos viendo porque me parece que así lo escribe Juan. Dios usa a ese hombre para escribirlo como paso a paso, como para que lo podamos imaginar bien. Dice que se levantó de la cena. Entonces, muy fácil, pregunta muy fácil para todos, ¿cómo estaba? Estaba sentado. No usaban sillas, esto también lo hemos visto en otras ocasiones. No usaban sillas como las usamos actualmente nosotros. Prácticamente está en el suelo, en unos cojines, la mesa es ahí, bajita. No meten los pies debajo de la mesa como nosotros. Entonces, quiero que usted piense en esto. Si están sentados ahí en el suelo, quedan como de lado, ¿en dónde le quedan los pies del que sigue? Muy cerca suyo, ¿verdad? Quizás detrás suyo, pero muy cerca suyo. Entonces, piense aún más en la necesidad de esto, ¿verdad? Porque después de haber caminado durante quién sabe cuánto tiempo durante el día, en calles polvorientas, en sandalias que no le cubren los pies, esto era una necesidad hacerlo. Era una necesidad lavar los pies. Ustedes recuerdan en Lucas capítulo 7, si usted gusta puede buscarlo, pero se lo digo nada más como referencia. En Lucas capítulo 7, Jesús estaba cenando con un hombre y a la casa de aquel hombre llegó una mujer que dice que lloraba sus pies y enjugaba sus pies con sus cabellos, y aquel hombre dijo, si este supiera quién es esta. Y entonces Jesús le hace una referencia y le dice, vine a tu casa y no lavaste mis pies. Era una costumbre y a aquel hombre se le olvidó. Está el maestro ahí como invitado y se le olvidó lavarle los pies. Quizás venía mucha gente con él y dijo, oiga, ¿aquí qué hago? No tengo un lavado tan grande, pero no le lavó los pies al maestro. Era una costumbre. La misma Biblia nos enseña acerca de todas estas cosas. Algo que quiero que pensemos aquí y que nos quede ahí muy grabado, y cuando usted vuelva a leer este pasaje lo recuerde, es que este trabajo no lo hacía cualquier persona. Este trabajo de lavarle los pies a alguien lo hacía solamente un siervo, y lo hacía el siervo de menor rango, digamos, el más bajo ahí en la casa. Esa era la persona que hacía ese trabajo. Cuando yo leí esto, buscando acerca de esa costumbre, y leí esto, que lo hacía el siervo de menor rango, el más nuevito por ahí, el que le dejaban los trabajitos más feos, ese era el que lavaba los pies. Yo ahí entendí a Pedro, y más bien no comprendía a los demás. ¿Cómo es posible que el maestro me esté lavando los pies y yo nada más lo vea ahí lavándome los pies? Que él llegue, se levante de la cena donde está en la mesa, se levante y dice, y se quitó su manto, era lo que traía encima, y claro, va a lavarle los pies, puede ensuciar su ropa, ¿verdad? Porque eran pies que estaban polvorientos, que estaban sucios. Sabemos lo que pasa con el polvo cuando toca el agua, ¿verdad? Ya se convierte en barro, y eso era lo que iba a suceder. Entonces él se quita su manto y dice,
y tomando una toalla, porque no solamente los lava, los seca, los deja limpios de verdad. Dice, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. De verdad le limpió los pies. Ahí fue donde yo entendí a Pedro que le dice, Señor, ¿me lava los pies? Era una costumbre que no hacía un judío. En lo que estuve buscando acerca de la historia, lo hacía el siervo más de menor rango, pero por ahí encontré algunos comentarios que no lo hacía un judío, aunque fuera esclavo. Era prohibido. Y claro, con razón Pedro le dice, no, pero entonces ¿por qué nosotros sí? ¿Será que estaban esperando a ver qué era lo que el maestro les había enseñado, les iba a enseñar? ¿Será que estaban ahí esperando qué nos va a enseñar el maestro hoy? Y saben, es ese amor tan humilde de saber quién es Él, porque ahí lo vimos en los primeros versículos, de saber quién es Él, pero de entender cuál es la necesidad de los que están conmigo. ¿Puede entenderlo usted en ese momento? Él se da cuenta de la necesidad de algo que no se había hecho en ese momento y que era necesario. Y Él dijo, yo lo voy a hacer. Aunque soy el maestro, soy Señor y maestro, más adelante lo vemos. Y Él dice, y así es. Sin embargo, yo voy a lavar los pies de ustedes. Y lo está haciendo de una manera física, pero también de una manera lo está haciendo profética con respecto a lo que iba a suceder. Y es que no cualquiera. Yo le comentaba a Carla en estos días con respecto a esto, que es interesante que en cualquier lugar, en ámbito espiritual y en cualquier otro lugar, sucede que las personas quieren tener un puesto alto. No, tal vez no esté tan mal en empresas y X posiciones, pero en la vida espiritual las personas quieren tener un puesto alto, ser reconocidos, que me sirvan, que lo que yo diga se haga, cuando el Señor enseñó lo contrario. Hay una necesidad y Él fue a suplir esa necesidad. ¿Recuerdan cuando alimentó 4,000, 5,000 personas? ¿Por qué era? ¿Era para demostrar que Él podía hacerlo? Era porque tenía la necesidad. Él no los quería mandar y que se desmayaran de camino. Él sabía la necesidad. Es ese amor humilde, que no importa, que ese es el trabajo que hace un siervo. Ahorita no está, lo hago yo. Por amor. Porque los había amado desde el principio hasta el fin. Y Él eso era lo que les estaba enseñando. Les estaba enseñando que lo que venía iba a ser igual pero espiritual. Que Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló hasta la muerte. Y dice que muerte de cruz. No hay mayor humildad que esta. Filipenses capítulo 2, aunque creo que ya prácticamente se lo dije, busque Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. No hay mayor muestra de amor y de humildad. Y nos dice Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay algunas versiones que dicen esto, y muerte de cruz, como una expresión de que fue algo muy grande, algo de mucha humillación.
Porque sabemos que la Biblia hablaba de la muerte de cruz como algo verdaderamente feo. E históricamente así lo era. Era una muerte que incluso los romanos fueron no los que inventaron este tipo de muerte, pero los que más la utilizaron. Y los romanos no llevaban a la muerte, a la cruz, a otro romano, porque era una muerte muy indigna. Era una muerte muy indigna. Hermano José, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, es que, digamos, en el Antiguo Testamento, los judíos, cuando tenían el poder, digamos, ellos mataban, la pena capital era en un madero, digamos, en un tronco, y ahí los amarraban en ese tronco y los mataban. Entonces, en la ley dice maldito el que es colgado en un madero. Así es. Entonces los romanos tomaron eso y hicieron, digamos, ya ellos, digamos, modificaron el madero y hicieron la cruz, pero siempre la maldición es colgado en un madero, es una maldición. Por eso la Biblia hace énfasis, digamos, en que Cristo llevó la maldición de todos nosotros en la cruz, que Él se hizo maldición en eso, porque está aquí que era maldición. Amén, así es, así es. Y por eso aquí nos dice que se humilló a sí mismo. Así que aquello de lavar los pies a aquellos hombres con sus pies polvorientos y todo lo demás era mínimo en comparación a la muestra de amor tan grande que estaba teniendo ahí en la cruz por cada uno de nosotros. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, que como nos dice el hermano, era una muerte a la cual se le llamaba maldito al que había muerto colgado en un madero. Así se humilló el Señor. Y aquellos discípulos estaban ahí esperando a ver qué sucedía. Pedro llega y no acepta aquello, ¿verdad? Pero es tan conmovedor después. Volvamos ahí a Juan capítulo 3, es tan conmovedor después cuando Jesús le explica y le dice, Pedro llega y le dice, entonces vino, en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, como les decía, cuando vi que esto lo hacía el siervo de menor rango, yo entendí a Pedro, de que Pedro no quisiera que el maestro le lavara los pies. ¿Cómo es posible? Ni siquiera un esclavo judío lo hace y el maestro lo va a hacer, pero Jesús le explica que para tener parte con él tiene que estar limpio. Y esto no le estaba hablando específicamente del lavado de los pies, estaba hablándole de su espíritu, de su alma, de lo que Jesús estaba haciendo ahí en la cruz, que ahorita lo vamos a ver con algunos versículos. Y entonces Pedro le dice, lávame todo. Lo que me conmueve aquí es que Pedro tenía tantas ganas de estar siempre con su maestro, lo amaba tanto, que él dijo, ok, si entonces es necesario para que yo esté contigo, lávame todo, quiero estar contigo siempre. Ahí él lo entiende y dice, Señor, no quiero estar con usted siempre, aunque después al día siguiente lo estaba negando. Pero así somos nosotros. Por eso el amor de Dios es tan maravilloso con nosotros, que es movido a misericordia y nos ama a pesar de él. ¿Saben? Así como usted, y yo he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios no cambia. En toda la Biblia y hasta nuestros tiempos Dios sigue siendo el mismo. Pero me he dado cuenta de algo. El hombre tampoco cambia. Desde Génesis hasta Apocalipsis
seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos juzgando a Pedro porque no quería que le lavaran los pies y porque después al tercer día lo estaba negando. Pero pasa todavía. Pasa todavía de que el Señor nos quiere lavar los pies, pero nosotros seguimos de cabezones queriendo hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Queremos seguir haciendo las cosas. No, Señor, yo puedo solo. No, ¿cómo me vas a lavar los pies? Yo puedo solo. ¿Saben? El Señor les estaba aquí enseñando no solamente su amor y su humildad, les estaba enseñando también que ellos debían servirle a los demás. Lo vamos a ver ahorita en algunos, más adelante en los siguientes versículos, pero quiero que vean, por favor, Efesios capítulo 5. Les había mencionado que íbamos a estar ahí en Efesios. Creo que tal vez este ya sea el último. Efesios 5, versículo 27. No, 5:25. Aquí le está hablando Dios a los esposos, a los maridos. Dice, ¿cómo? Amen a vuestras mujeres. Pero nos da un ejemplo, nos dice cómo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia, y dice que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí él estaba dando un ejemplo, digámoslo así, un ejemplo profético de lo que iba a suceder. Estaba lavando los pies de sus discípulos, se quitó su manto, tomó el lebrillo, lavó los pies, los enjugó de una forma física, pero espiritualmente nos lava con su palabra, por medio de su palabra. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo le explica que era nacer de nuevo? Del agua y del espíritu. Ahora, este versículo nos enseña también un poco a qué se refiere con el agua, que es la palabra. Todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, empezó porque alguien nos compartió su palabra. Juan 3:16, algunos versículos en Romanos, y en algunos otros casos otros versículos, pero todos escuchamos la palabra. Todos escuchamos la palabra. Y es así como hemos sido lavados. Dice que no, para presentarse en una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Y nos hizo esto por medio del lavamiento del agua por la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7 nos habla diciendo, disculpen, alguien que lo consiguió, por favor, y lo lea. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta acción que Jesús estaba haciendo ahí nos está hablando de cómo nos limpia por medio de la palabra y por medio de su sangre, de la obra preciosa de Jesucristo. Se humilló, así en aquel momento les enseñó. Aquellos hombres un tiempo atrás habían estado discutiendo quién va a ser el mayor. Hoy en día todavía sucede, por eso les digo, Dios no cambia, pero el ser humano sigue haciendo los mismos errores. ¿Quién va a ser el mayor? Y querían que les sirvieran, querían ser ellos los primeros, querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor les dice que el que más sirve es el mayor. Jesús dio ese ejemplo, se humilló para poder enseñarles a ellos cómo tenían que hacer las cosas, para poder enseñarle a ellos que lo que venía era Dios
tomando forma de hombre, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. No espere a que le sirvan, sirva usted primero. Eso era lo que estaba enseñándoles el Señor. Vean cómo los he amado yo, de una forma humilde. Solamente el Señor podía decir eso. No es que nosotros vamos a ir a decir, vean qué humilde soy, porque le sirvo. Solamente el Señor podía decir eso. Nosotros lo que podemos decir es siervo inútil soy, porque lo que me corresponde hacer eso es lo que estoy haciendo. Y algunas veces, como decía el hermano Eliezer, ¿verdad? Pastora, pues, el que decía que algunas veces ni a siervo inútil llegamos. Así que eso es lo que nosotros podemos decir. Pero lo que podemos aprender es de la humildad de Cristo y de ese amor tan grande que nos ha tenido a nosotros. ¿Para qué? Según lo que vimos, para alabanza de su gloria. Y los versículos que siguen, vamos a darle lectura. San Juan capítulo 13, desde el versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces Jesús les está diciendo que así como Él hizo estas cosas, así nosotros debemos hacerlas. Lo que nos está diciendo es, así como yo he venido a servir, ustedes también tienen que servir. Y saben, aquí quiero que notemos algo, porque a veces pensamos, sí, yo le sirvo al Señor. Usted también tiene que servir a la iglesia del Señor. Yo también tengo que servir a la iglesia del Señor. El Señor está hablando ahí del servicio el uno al otro. No está hablando específicamente de servirle a Él, aunque lo hacemos para Él, pero también estamos sirviendo al hermano. Estamos sirviendo a Él por amor. De hecho, es el mandamiento nuevo que sabemos, lo hemos estudiado en otras ocasiones, que no es un mandamiento. Con nuevo no quiere decir que no estuviera en el Antiguo Testamento. Sí estaba en el Antiguo Testamento. Lo nuevo es la forma en que se tiene que hacer ahora. Vea ahí mismo en Juan 13, el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús nos dio ejemplo del amor verdadero, de un amor humilde, de un amor servicial, de un amor que perdona. Y así nos enseña que debemos amarnos unos a otros, como Él nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y entonces, así debemos amarnos nosotros también. Así debemos servir a la iglesia de Cristo. Y es que a veces pensamos en eso, sí, yo le sirvo al Señor. La iglesia de Cristo también hay que servir a la iglesia. Y debemos amarnos. Es a veces muy triste que nos damos cuenta de la situación de alguien. Y saben, no les escribimos. Yo sé que ni siquiera a veces un mensaje. Yo sé que algunas veces lo hacemos porque es que no tenemos ese amor, esa comunión los unos con los otros, y entonces ahora que está en problemas me voy a ir a meter en sus problemas. Va a pensar que lo que voy a hacer, a querer ahí chismear o meterme en lo que no me interesa.
¿Por qué? Por esa falta de amor. Porque no estamos sirviendo como el Señor lo hizo. Porque no estamos siguiendo ese ejemplo. Pero qué maravilloso es el amor de Cristo, que nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Nos levantó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora nos enseña que debemos amarnos unos a los otros. Por eso cuando usted encuentre a su hermano que está en dificultad, no lo deje ahí tirado. Porque Cristo no lo dejó ser tirado. Porque el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Y así nos ha dado un mandamiento nuevo. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Que también nos amemos nosotros. Y así van a conocer todos que somos sus discípulos. Por el amor. Por el amor. Gloria a Dios por eso. Porque nunca nadie nos ha amado como nos amó Él. ¿Sabe? Ni siquiera su mamá o su papá. Nunca nadie nos ha amado como el Señor nos amó. De una forma sacrificial, humilde. Sabiendo quién es Él, tomó forma de hombre para que usted pueda tener vida. Qué maravilloso es esto. Usted puede darle gracias a Dios por lo que Él hizo por usted. Usted entiende hoy en esta mañana lo que Jesús hizo por usted. Qué maravilloso es lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. No hay mayor amor que el que Cristo mostró por cada uno de nosotros en la cruz. Una muerte humillante, pero Él lo pasó en obediencia. Dice que así como el Padre lo envió, Él obedeció, pero también nosotros hemos sido enviados por Cristo. Así que nosotros también debemos seguir este ejemplo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque hemos podido ver lo maravilloso que es Cristo, lo maravilloso que tú eres, que has enviado a tu Hijo, porque de tal manera nos amaste, con gran amor nos amaste. Estando muertos en delitos y pecados, nos has limpiado, nos has dado vida, nos rescataste, nos limpiaste por medio de tu palabra, por la sangre de Jesucristo, en la sangre donde está la vida, y Jesucristo derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú hiciste allí en la cruz por cada uno de nosotros. Lloro en esta mañana, Dios mío, para que tu palabra dé vida a aquellos huesos que están secos, y que podamos entender con cuál amor tú nos has amado, que aún estando nosotros muertos, aún estando nosotros en nuestros delitos, en pecado, tuviste misericordia de nosotros, fuiste movido a misericordia de nosotros, oh Dios. Que tu palabra de vida, que tu Espíritu convenza, que la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros, seas tú completando. Oh Dios Todopoderoso, oramos dándote gracias por tu palabra y por esa obra tan maravillosa en la cruz. Gracias por tu iglesia, porque nos has dado un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a nosotros. Gracias, porque nos has dado ejemplo de cómo hacerlo. Tú nos enseñaste, nos diste el mejor ejemplo para seguirlo. Oh Dios Todopoderoso, bendice a esta tu iglesia, y que seamos conocidos por el amor, como lo dice en tu palabra, que se sepa que somos tus discípulos por esto, porque nos amamos los unos a los otros, como tú nos has amado a nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, hombres, mujeres. Bendice a tu iglesia en este lugar, Señor. Qué mayor bendición que saber que Jesucristo pagó en la cruz la deuda que teníamos nosotros, que la culpa cayó sobre Él, que el castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Qué mayor bendición que esta, saber que tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
el Señor los bendiga a todos, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.